compartiendo nuestra sesión de hoy. Exactamente. Bueno, ya habíamos iniciado la clase pasada, nuestra sesión de estadística descriptiva, y habíamos avanzado sobre la clasificación de variables, que habíamos dicho que era un aspecto bien importante a considerar, diría yo fundamental. Cada vez que hagamos un análisis de un conjunto de datos, vamos a requerir identificar el tipo de variable que estamos analizando para poder después saber cómo lo vamos a procesar. Y de esa manera habíamos identificado dos tipos o dos grupos de variables, que son las cualitativas y cuantitativas, y diferenciamos estos dos grupos diciendo que en algunas podíamos hacer operaciones algebraicas y en otras no, las operaciones algebraicas no es posible hacerlas, en el caso de las variables cualitativas. Y dentro de este tipo de variables encontrábamos dos subgrupos, en el caso de las cualitativas, las nominales y las ordinales, y en el caso de las cuantitativas, las discretas y continuas. Posteriormente vimos formatos generales de gráficas, que las gráficas van dependiendo en gran medida del tipo de datos que analizamos. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla basada en la variable sexo, que es de tipo cualitativa, y esta es una variable cuantitativa numérica discreta, que es el número de hijos. Entonces acá tenemos... ¿Aló? ¿Sí? Tenemos otro tipo de gráfico, que es una gráfica, va a otro tipo de tabla, que tiene que ver con una representación en intervalos, para variables de tipo continua principalmente. Y otra forma de representación de nuestros datos, estuvimos viendo que habían representaciones de tipo basado en figuras o gráficas, que las gráficas van a ir dependiendo del tipo de variable que se esté analizando. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico para variables cualitativas, circulares y barras, gráficos para variables continuas, como son los histogramas y polígonos de frecuencia. Y acá tenemos algunos gráficos más sofisticados, como son los diagramas de caja, que representan indicadores y que combinan varios tipos de variables, como son las variables cuantitativas y cualitativas, en este caso nivel de educación, pagos, son variables de atributos, que están expresadas en función de una tasa de deuda, que es una variable cuantitativa. Entonces tenemos varias representaciones simultáneas en una gráfica. Acá tenemos gráficas de tipo donde se incluye la componente temporal y por lo tanto se llaman series de tiempo, y algunas gráficas donde combina dos variables y tiene representaciones basadas en dispersión de puntos, tablas de dispersión justamente se llaman esta es bidimensional, y esta es una tabla, ¿no es cierto?, donde están representados estos mismos datos, y entonces tenemos dos formatos de presentación que tienen el mismo contenido, pero que nos entregan de manera resumida información en un caso inmediata, en la otra habría que hacer un proceso con la tabla para llegar a algo parecido a esto. Entonces aquí tenemos colores para representar diferencias entre un resultado y otro. Y tenemos acá también un tipo de gráfico que se llama ojiva, que se usa mucho cuando uno quiere hacer un análisis sobre la distribución percentil de los datos. Hasta aquí nosotros estuvimos
en la sesión anterior haciendo nuestra clase. Ahora vamos a empezar con los estadísticos descriptivos. Vamos a centrarnos principalmente en este tema durante esta sesión. Si hay alguna consulta, algo que les interese que podamos revisar de la clase anterior, o tuvieron o tienen alguna consulta que hacerme, podrían ir poniéndola en el chat, ¿eh? Si es que, así que lo voy a estar mirando de vez en cuando y vamos a continuar entonces con esta sesión. Vamos ahora a explicar en qué consiste lo que estamos observando en estas 4 láminas que están ahí. La verdad es que el gráfico que se tomó corresponde a una distribución que se llama la distribución de Gauss. Simplemente va por seleccionar un formato de representación. Esto se llamaría el polígono, digamos, ¿no? La curva, cuando está expresada como una línea de puntos, en este caso representa es continua, una forma de polígono. En cambio, cuando está expresada con barras, sería un histograma. Entonces, acá lo que tenemos apunta a que las medidas, los estadísticos descriptivos representan medidas resúmenes, que en este caso están referidas a los valores centrales de la distribución de la variable. Entonces, en este eje está expresada la variable estudio, aquí está la variable estudio, y acá en este otro eje están las frecuencias con que ocurren esas variables. Entonces, en este punto me está diciendo que el valor central está localizado en esta zona de la distribución, y eso da origen a indicadores que se conocen como indicadores de tendencia central. Esto me está diciendo que la curva tiene diferentes anchos dependiendo de la posición, y por lo tanto tienen niveles de variación en la variable distintos. Esto significa dispersión de la variable. Y esto me está indicando unos cortes acá que representan puntos, que son puntos que posicionan división de la variable de estudio del conjunto de datos en 4 partes, en este caso. Una cuarta parte en la zona inferior, una cuarta parte en la zona superior, y del centro la mitad de los datos. Entonces aquí tengo un cuarto más un cuarto, un medio, uno. O sea, aquí tengo el 100% de los datos. Y finalmente tengo indicadores que tienen que ver con la forma. La forma tiene que ver con, por ejemplo, acá, esta forma que teníamos acá se dice simétrica, que tiene, respecto a este eje, tiene el mismo lado derecho e izquierdo. Si yo rotara esto en 360 grados, no sabría cuál es el derecho y cuál es el izquierdo de la distribución, o en 180. En este caso tengo claridad, sí que no hay simetría, porque hay una cola más larga, hay una concentración de datos a valores más bajos. Entonces estos valores implican que mientras más lejos estoy, más lejos estoy de este punto. Si este punto es 0, quiere decir que la variable se va moviendo más hacia la derecha. Entonces, basado en esta idea central que está acá, vamos a ver cuáles son los indicadores que nos van a ir dando cuenta de estos medidas resúmenes. Entonces vamos a partir primero por los indicadores de tendencia central, y dentro de eso encontramos los que se conocen como promedio, y entre los promedios vamos a ver 3 indicadores: la media, la mediana y la moda. Vamos a partir por la media aritmética, que es un indicador muy simple de calcular, pero que tiene algunas propiedades importantes a considerar. No siempre la media aritmética aplica en todo problema, va a depender de las características del dato que yo esté analizando. En la media aritmética lo que hace es buscar
una posición dentro de la distribución donde los datos tienden a agruparse. En ese sentido, la media aritmética de una variable equivale simplemente a sumar el conjunto de observaciones y dividirlo por el número total de casos. Entonces aquí tengo, supongamos que estoy hablando de ingresos, estos serían los ingresos de n observaciones, n trabajadores, por ejemplo, dividido por n, esto sería el ingreso medio por trabajador, y la notación, vamos a usar dos notaciones para escribir la media. Una es escribir m de media, x de variable, y aquí x con una rayita arriba que indica un valor medio. Ambas notaciones son equivalentes, una u otra son equivalentes, así que indistintamente podremos usar una u otra. Y acá tengo otra expresión que es equivalente a la anterior, que también tengo una sumatoria, pero a diferencia de la anterior, tengo que cada variable está multiplicada por una frecuencia. N representa la frecuencia a la clase I, y que en este caso estoy sumando desde 1 hasta acá. Esto es cuando los datos están agrupados en intervalos, o de alguna forma se agruparon los datos en cada intervalo. Entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicar el valor de la variable por el número de veces que aparece en ese intervalo y dividirlo por n. El resultado de esto y eso son exactamente lo mismo. Voy a poner un ejemplo sencillo, muy simple. Aquí tengo 4 datos de una variable y vamos a calcular la media de ese conjunto. Sería sumarlo, entonces, dividirlo por 4. Y lo que tendría entonces sería 3,5. Si yo supongo que X representan las utilidades de las empresas, sería la utilidad 2, 2, 3, 7. Si son miles de dólares, entonces serían 3,5 miles de dólares por empresa. Esa sería la utilidad en el caso de que estuviéramos definiendo ese concepto. Ya, eso es con respecto a esta definición. Si yo, por ejemplo, quisiera usar esta otra ecuación con este caso, tendría que reagrupar estos datos y decir lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo tengo tres tipos de datos, ¿no? O sea, tres clases de números. El 2 que aparece 2 veces repetido, el 3 que aparece 1 y el 7 que aparece 1. Entonces yo podría ir aquí desde 1 hasta 3, porque son 3 grupos de datos nomás, donde el número de observaciones son 4, 1, 2, 3, 4. Entonces el primer valor es 2, que aparece repetido ¿cuántas veces? 2 veces. El 3 que aparece repetido una vez y el 7 que aparece repetido una vez. La suma me daría exactamente lo mismo y el resultado 3,5. Así que estas dos ecuaciones dan respuesta a este problema de manera similar. ¿Cuándo es conveniente utilizar la media aritmética? Básicamente cuando los datos tienen una concentración de tipo simétrica, es decir, voy a poner el ejemplo que está acá, esto es simetría. Cuando se da este tipo de casos, la media aritmética anda muy bien. Pero ¿qué pasa cuando yo calculo la media aritmética en este caso donde no hay asimetría? Entonces acá la media aritmética va a tener un problema que vamos a ver ahora inmediatamente, que está afectada por valores extremos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un valor muy alto. ¿Qué va a pasar con ese valor muy alto? Va a tomar el valor de la variable y la media la va a tirar hacia allá, hacia el lado superior de la distribución. En cambio acá, este valor alto se compensa con este valor bajo porque tiene la misma frecuencia, en cambio acá no. Entonces, esto se ve reflejado en este concepto. La media aritmética es muy sensible a valores extremos y representa de alguna forma lo que llamamos en general el centro de gravedad de los datos. ¿Ya? El punto medio, el centro de gravedad es como el punto medio de la información. ¿Ya? Cuando estoy hablando de que la media es sensible a los valores extremos, estoy diciendo que ¿qué pasaría si, por ejemplo, una empresa tiene una utilidad de 2, 2, 3 y la última tiene una utilidad de 70? Entonces, este 7 que estaría aquí se transforma en 70
y el 70 está muy alejado de estas otras observaciones, por lo tanto este 70 se puede considerar como un valor extremo en la variable. Y este 70 va a cambiar drásticamente el valor del promedio. El 70 más 3 son 73, 75, 77 dividido por 4. Tendríamos que, tenemos del orden de, casi del orden de 20 el valor que vamos a obtener, un poco menos de 20. O sea, hay un cambio drástico si es que yo incluyo algún valor muy alto. Por eso, imagínense que en una empresa yo le diga, oiga, ¿cuánto es el ingreso medio de los trabajadores de esta empresa? Entonces alguien me dice, mire, un trabajador gana 2, otro trabajador gana 2, otro trabajador gana 3, pero hay un trabajador que gana 70. ¿Cómo? Si el gerente de la empresa gana 70, ya, entonces calculemos cuánto ganan los trabajadores de la empresa. El gerente también es un trabajador, pero él forma parte de otro grupo, habría que buscar otro formato de análisis en ese caso, porque eso está alterando todo el resultado del promedio en general de ese grupo. Y eso va a tener un efecto entonces en la estimación. Ese tipo de elementos hay que tenerlos presentes cuando uno hace análisis de este tipo. Ya, otro elemento importante a considerar con respecto a este indicador, pues este indicador tiene muchas aplicaciones, muchas propiedades interesantes, sobre todo las propiedades que vamos a ver ahora. Por ejemplo, si yo en la variable reemplazo una constante, vamos a suponer que sea una constante, y quiero calcular la media aritmética de dicha constante. Bueno, voy a ponerlo de una forma distinta. Imagínense que este valor vale 2, 2, 2 y 2, y todos son 2. ¿Cuánto vale el promedio? Bueno, el promedio vale 2. O sea, si la media es una constante, el resultado es una constante. Esa sería la primera propiedad a considerar. Segunda propiedad, ¿qué pasa si yo a la variable la amplifico por una constante? Bueno, si yo la amplifico algo por una constante, lo que va a hacer es que se va a desplazar el valor a un valor más alto. Por lo tanto, el valor medio original queda equivalente a, si yo multiplico el valor medio por la constante, voy a obtener la media de ese producto que yo ando buscando. La tercera propiedad dice que si usted expande la variable en C y le suma o le resta una constante, entonces lo que usted va a tener como resultado es la propiedad anterior, que es m sobre el primer término, que es la constante por la media de la variable, más menos la media de la segunda variable, que es b, que eso equivale a la primera propiedad, que la media de una constante es la constante, y ahí tenemos el resultado de esto. La cuarta propiedad dice que si usted calcula la media de una variable menos su promedio, esto vale 0. Es decir, que el promedio de los desvíos respecto de la media va a compensarse, algunos por arriba, otros por abajo, y van a dar siempre un valor igual a 0. Entonces, si yo podría probar estas propiedades, bastaría para probarlas todas, escoger una de ellas. Esta propiedad que está acá, yo podría involucrar en esta propiedad, resolviendo esta propiedad, yo podría dejar de mostrar todas las anteriores. Voy a explicar por qué. Miren, cómo yo desde de esta expresión que está aquí puedo llegar al valor C. Entonces, una forma de llegar a ese valor sería haciendo B0 y X igual a 1. Si yo pongo X igual a 1 y B igual a 0, entonces tendríamos exactamente la media de C. Ya. Segunda propiedad. ¿Cómo yo llego a C por X? Bastaría con que yo hiciera B igual a 0. Si yo pongo B igual a 0, tendría CX. ¿Cómo yo puedo llegar a la última propiedad? Tendría que poner en C igual a 1, tengo X, y en B
tendría que poner menos m de x. Entonces tendría todas las propiedades. Entonces me bastaría con probar esa propiedad, que es la propiedad número 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a probar que efectivamente la media de una constante por una variable más o menos la constante es la constante por la media de la variable más o menos la constante. Ahora, ¿por qué le damos énfasis a estas propiedades? Bueno, principalmente el énfasis de hacer estas propiedades es que las vamos a usar posteriormente. No las vamos a estar demostrando a cada rato, se demuestran una vez. Por eso yo quiero hacer solo esta demostración. El resto lo vamos a usar nomás como propiedad. O sea, vamos a usar estas propiedades en forma directa. Entonces, hagamos la siguiente demostración. Calculemos la media. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula la media de este conjunto? Sería 1 partido por n, usando la ecuación original, y acá va la variable, ¿no es cierto? Pero aquí ya no tengo como x variable, sino que tengo cx más menos b, entonces queda cx más menos b. Y ahora, como aquí hay una sumatoria de esta expresión, lo que yo hago, a ver, antes, está claro que lo que estoy haciendo es usar esta propiedad, que la media de x es la suma 1 partido por n por x, porque x acá. Entonces acá lo único que hice yo fue, en vez de poner x, tengo cx más menos b, entonces pongo cx más menos b. Y aquí tengo la primera propiedad. Aplico sumatoria sobre el primer término y sumatoria sobre el segundo término. Y al aplicar sumatoria sobre el primer término, me va a quedar c por xy por 1 partido por n. Y en la segunda propiedad me queda 1 partido por n por la suma de b. Entonces ahí estamos separando las sumatorias sobre cada uno de los términos. Ya, ahora, el c es constante, no depende del índice, por lo tanto sale fuera como c partido por n y me queda suma de los xy. B es constante, por lo tanto la solución de una suma de términos iguales es repetir b n veces. Entonces me queda n veces b partido por n. Y como pueden ustedes observar acá, este término que está aquí, suma de los xy dividido por n, es la media. Entonces me queda la media multiplicada por c. El n con el n se cancela y me quedan b. Entonces ahí tengo prácticamente la demostración hecha. Profe, Dígame. ¿puede retroceder una diapositiva, por favor? ¿La anterior? Sí. Ahí tengo una duda. Lo que pasa es que en la definición de la media, que se usa para datos agrupados, el xy por el n sub i sería como la frecuencia por una marca de clase, ¿no? Depende de la Cuando variable. hay... Si la variable es continua, es marca de clase. Ya, ya. Si la variable es discreta, no es marca de clase, es la variable observada. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Aquí. Buena pregunta. Ya, aquí. Estas serían las frecuencias. ¿Ya? Ujú. El X es el tiempo de espera, pero como aquí tengo un rango, tengo que poner el punto medio de la distribución. Esa sería la marca de clase. Ahí lo voy a explicar con más detalle. Pero imagínate acá, yo quiero calcular el número promedio de hijos. Si yo quiero Ya. calcular el número promedio de hijos, aquí sería la variable, ¿ves? Este sería el X1, el X2, esos serían los valores de la variable. Ah, ya, ok. La Ok. marca de clase, a eso me refería. Listo, gracias. Perfecto. Ya, esa es la... ¿Alguna otra consulta, chicos? Vamos a ver nuestro chat si hay algo. Felipe, eso era lo que recién me hacías tú, parece la pregunta. Ya, ok. Entonces, volvamos a nuestro caso. Ya, entonces fíjense que si x vale 1 y b vale 0, ¿qué pasaría acá si yo hago x igual 1, b igual 0? Tendría la primera propiedad, me quedaría m de c. Entonces aquí me quedaría me quedaría x igual a 1 partido por 1
1n veces n partido por n, esto me quedaría 0 y me queda 0. Efectivamente, de esa manera, si usted hace b igual 0, tiene la propiedad 2, y si hace x igual 1 y b igual a menos x, obtiene la propiedad 4. Entonces tenemos resumidas estas propiedades. Vamos a hacer una aplicación rápida. Dice, en una empresa los trabajadores reciben un ingreso medio por trabajador de 400.000 pesos. Y vamos a suponer que los trabajadores tienen una negociación colectiva que se llevó a cabo recientemente y que acordó un aumento de salario del 10% por trabajador y un bono por término de conflicto de 50.000 pesos por trabajador. Es decir, ¿qué significa esto? Que una vez que el proceso de negociación colectiva entre el empresario y los trabajadores termina, se decide sobre qué aumento de salarios va a haber y les da derecho también a participar de alguna manera en las utilidades a través de un bono, ya que se llama el bono de término de conflicto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es preguntarnos cuál es el nuevo sueldo medio por trabajador una vez que terminó la negociación por inmediata. ¿Cuánto fue el nuevo sueldo medio? Sabemos que el sueldo medio actual por trabajador es de 400.000 pesos. La segunda pregunta que vamos a responder es, si la empresa tuviera 500 trabajadores, ¿qué monto tuvo que disponer el empresario para alcanzar el acuerdo de la negociación? Es decir, ¿cuánta plata disponible tenía que tener el empresario para hacer el pago a los trabajadores de esta empresa que está compuesta por 500 trabajadores? Entonces, la solución es la siguiente. Tenemos dos situaciones. Una, la situación actual y la situación nueva una vez que se termina la negociación, ¿verdad? Entonces yo voy a, para ordenarme, voy a poner nombre a cada una de las variables que yo estoy analizando y voy a decir que I representa el sueldo del trabajador antes de la negociación colectiva, donde el sueldo medio de un trabajador es de 400.000 pesos. Y X representa el sueldo del trabajador una vez que termina la negociación colectiva. Entonces, ¿qué pasó con el trabajador una vez que termina la negociación colectiva? Bueno, el sueldo original que tenía el trabajador, que es I, se aumentó, dice acá, ¿en cuánto? En un 10%. Por lo tanto, este 1,1 significa que hubo un aumento de un 10% en el sueldo del trabajador. O sea, escribir 1,1 por I es lo mismo que decir I, sueldo actual, más 0,1 del sueldo actual. Entonces eso da 1,1. Pero además, como terminó la negociación, se le dio un bono de conflicto. Por lo tanto, este trabajador, el primer pago que va a tener es el sueldo suyo actual más los 50.000 pesos. Estos 50.000 pesos se lo dan a todos los trabajadores, así que es una constante, no depende de ahí. En cambio, esta está dependiendo del sueldo del trabajador. ¿Cuál sería el nuevo sueldo medio? La pregunta, ¿cuál es el nuevo sueldo medio? Entonces, usamos la media de X, va a ser la media de, aquí me faltó un 1,1 de Y más 50, ahí está repetido. Entonces, esto sería equivalente a trabajar con una de las propiedades que están acá, no es ni esa, ni esa, ni esta, es esta. Porque aquí estamos aumentando el sueldo del trabajador con este factor y le estamos agregando un factor constante que es igual para todos. En este caso serían los 50.000 y aquí entonces tengo que la media de una constante por una variable es la constante por la media de la variable más la constante. Entonces tendría 1,1 por 400, que son los sueldos promedio actuales, más los 50, por lo tanto, en promedio, el trabajador estaría recibiendo 490.000 pesos. Bueno, si hay un error de cálculo, ustedes lo leen.
Eso sería de 400 subieron a 490.000 pesos. Por supuesto que después, en el futuro, una vez que ya pase el primer periodo, ellos solamente van a recibir un aumento de un 10%, o sea, esto va a quedar en 440.000 pesos, ¿no? El sueldo medio del trabajador. Ahora, dice que, pregunta 2, dice si hay 500 trabajadores, ¿cuánto dinero tuvo que disponer el empresario? Si hay 500 trabajadores, entonces el monto a disponer va a ser de el monto total en realidad va a ser 500 multiplicado por su valor medio. En este caso sería 500 por los 490.000. Porque, ojo, estos 490.000 pesos es por trabajador, porque el promedio está dividido por la cantidad de trabajadores. Entonces, esto sería el promedio por trabajador. ¿Y cuántos trabajadores tengo? 500. Entonces, es una expansión. En el fondo, ahí estoy usando la segunda propiedad, que es el valor de la variable por la constante. En este caso, la constante es 500. Y ahí tendríamos entonces 24.500.000 pesos. Sería lo que necesita el empresario para pagar a estos 500 trabajadores bajo la modalidad que acabamos de ver recién. Ahí tenemos una aplicación donde hemos utilizado las propiedades. Entonces aquí nos vamos directamente al uso de las propiedades y no vamos a hacer la demostración porque la demostración está hecha. ¿Ya? Entonces, esto con respecto a la media aritmética. Otro indicador de tendencia central que forma parte de los promedios es la mediana. Entonces, la mediana es una de las componentes de los promedios, la media aritmética y la moda. Entonces, la mediana de una variable consiste básicamente en la siguiente idea. Si yo ordeno la variable de menor a mayor, es posible en esta ordenación dividir ese grupo en dos conjuntos. Y el valor que divide a ese grupo en dos partes se denomina el valor mediano. Entonces, la mediana lo que hace es dividir a la variable en dos conjuntos de manera tal que ese valor de la variable supere a no más del 50% de los datos y a la vez sea superado por no más del 50% restante. ¿Ya? También se le conoce como percentil 50 o simplemente mediana. Entonces, ¿de qué manera se puede calcular el punto central de una distribución que divide al conjunto en dos partes iguales? Veamos. Si el número de datos es par o el número de datos es impar, vamos a tener dos fórmulas para poder acceder a ese valor. Ya, tomemos el caso de que el número de datos es impar. Ya, lo que yo tengo acá es la forma como vamos a representar el valor de la mediana. La mediana va a estar expresada por una M y una E como subíndice y X representa la variable. Entonces aquí tengo la mediana es igual a la variable que está ubicada en la posición n más 1 dividido por 2, donde n es un número impar. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, un caso. ¿Cuántos datos hay observados acá? Tengo el 1, el 2, el 4, el 5, el 6 y el 8. Tengo 3, tengo 6, tengo 7 datos. O sea, n es impar. Ya. El 1 es el que ocupa la primera posición de X. El 2 el que ocupa la segunda posición. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima posición. Entonces yo voy a ir a buscar el valor que ocupa la posición 7 más 1, 8, ¿no? 8 dividido en 2, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, la mediana
de esta distribución es el valor igual a 5. Entonces, ¿qué pasa cuando n es par? Entonces, si n es par, aquí tengo un problema porque no tengo un único valor central, sino que tengo dos valores centrales. Entonces no ocupo ninguno ni el otro, sino que ocupo el que está en medio de los dos. Por eso aquí dice que ocupe usted el valor que está al medio, el que está en la posición n medio y en la que le sigue. Ya, entonces, supongamos en este caso, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Por lo tanto, es par. Entonces, ya no puedo usar esta fórmula, sino que uso esta otra. Ubique el valor que está en la posición n medios. Ya, entonces, ¿qué sería n medio? Sería 8 dividido en 2. 8 dividido en 2 es 4. Entonces busco acá. Aquí está la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, me dio el 5. Entonces aquí tendría el valor 5. Ubique el valor que está en la posición siguiente. 5 más 1. Siguiente, después del 5 viene el 6, pongo el 6. Sume los dos y divídalo por 2. Este es entonces su mediana, es el valor 5,5. De esta manera nosotros podemos obtener, para cualquier serie de datos, podemos tener el valor de la mediana, ordenándolo y buscando el valor que está en el centro, dependiendo si el valor es par o impar. Así se busca la mediana en general. Ahora, ¿cuándo es conveniente hacer uso de datos de este tipo? Es cuando los datos son asimétricos. Es decir, si yo tengo una curva como esta y esta, estas tres primeras curvas son simétricas, por lo tanto la media, la mediana van a dar lo mismo. ¿Qué pasa cuando tengo esta curva? Esta curva sí que es asimétrica y en ese caso sí que me va a convenir poner, en vez de una media aritmética, usar el indicador de la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana no está afecta por los valores extremos, a diferencia de la variable, en este caso, la media aritmética, que sí está afecta por los valores extremos. La mediana no es insensible a los valores extremos. Imaginemos el caso, por ejemplo. Suponga este caso. Y tengo los siguientes datos: 1, 2, 4, 5, 6, 6, pero en vez de tener, que son los primeros que están aquí arriba, los 3, 4, 5, ya, en vez de tener el último dato como 8, tengo 800. Ya, ¿dónde estaría ubicada la mediana? La mediana sigue siendo 5. O sea, si yo puedo aumentar aquí y poner 1.000.000, y la mediana sigue siendo el valor que está en el medio, no el valor que está extremo. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular la media aritmética con esto y pongo 800 acá? Bueno, este 800 lo que va a hacer es que esta suma va a subir mucho, dividido por la cantidad de datos, voy a tener un promedio igual a 117,7. O sea, es un valor absolutamente disparado respecto de lo que es el valor central de la distribución, que en este caso es 5. ¿Y quién es el causante de esto? El único valor que está aquí. O sea, la media aritmética no cabe duda que es sensible a valores extremos. Y la mediana, no cabe duda que no es sensible a valores extremos. O sea, es una propiedad que diferencia a un indicador a otro. Entonces yo tengo promedios distintos que van a ser, o sea, el promedio va a ser utilizado de acuerdo con el indicador que mejor se asocia al conjunto de datos que yo estoy analizando. Eso es una forma de abordar el tema de cálculo de la mediana. Pero hay otro aspecto a considerar también de cálculo de la mediana que tiene que ver con cómo tratar el problema cuando se trata de intervalos continuos o discretos, pero su forma general está expresada como una tabla, ¿verdad? Con algún tipo de intervalo o algún tipo de frecuencia importante. Entonces, una alternativa consiste en seguir un procedimiento
que es el que se explica a continuación, y lo vamos a ver más adelante aplicado, por ahora vamos a ver la expresión nomás. Se trata primero de ordenar de menor a mayor los datos, después obtener las frecuencias acumuladas, y dentro de esa frecuencia acumulada, ver dónde se ubicaría el intervalo, de manera que estas frecuencias acumuladas superen a la mitad de los datos. ¿Qué es lo que es la mitad de los datos? Bueno, recordemos que la mediana lo que hace es dividir al grupo en dos partes. Entonces, lo que yo primero hago es dividir la muestra en dos datos y buscar dónde se ubicaría el intervalo que cumple con esa condición. Y basado en eso, yo resolvería entonces la mediana utilizando el intervalo superior que hayamos encontrado, la amplitud que tiene el intervalo, la posición donde está la mitad de los datos y las frecuencias acumuladas y la frecuencia en la clase donde estamos analizando. Esta ecuación la vamos a ver en forma práctica más adelante, y por ahora es una ecuación simplemente para llegar a determinar la mediana bajo un criterio de partición de una variable. Y aquí en el fondo hay una regla de tres simple que me dice cuánto me tengo que correr respecto de este valor, que este valor debería ser la mediana debería ser este valor más algo. Este algo es el que vamos a encontrar posteriormente a través de esta proporcionalidad. Esta es una forma proporcional de buscar un valor en un intervalo, nada más. Así que, pero lo vamos a ver aplicado más adelante. Ya. El otro concepto que vamos a ver a continuación tiene que ver con el valor modal, y que corresponde a básicamente lo siguiente. Valor modal o moda, que nosotros vamos a utilizar como notación una M con una D, y vamos a decir que el valor modal corresponde al valor que tiene el valor de la variable que tiene la máxima frecuencia asociada, o si usted quiere, el valor que más se repite. Una distribución puede tener más de un máximo, ¿ya? Y un máximo se encuentra de la siguiente manera. Se ubica la variable, y si uno analiza las frecuencias asociadas y encuentra que la posición del valor cumple con la condición de alcanzar un número donde la frecuencia de la clase posterior y la anterior son más pequeñas, quiere decir que hubo un salto, o sea, hubo una subida y luego una bajada. Por lo tanto, este punto que está aquí representaría un máximo. Esta curva que está aquí tiene muchos máximos, por lo tanto aquí hay muchas modas. ¿Ya? Esta es una moda, esta es otra moda, esta es otra moda, o sea, este es multimodal. Por ejemplo, esta distribución tiene el máximo en ese punto, acá hay una frecuencia menor y aquí una frecuencia, o sea, la que le antecede es más pequeña y la que le sigue es más pequeña. Cada vez que pase eso, tenemos un máximo. Por ejemplo, aquí no hay máximo, no hay máximo, no hay máximo. ¿Por qué no hay máximo en estas que están acá? Aquí sí hay un máximo. Porque esta, la que le sigue, baja, y la que le antecede está más baja. En cambio aquí, la que le sigue sube, 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 sube. Aquí no hay máximo hasta que llega a este punto. Esta es una curva multimodal, obviamente. Estas curvas que están aquí, todas tienen una moda. Aquí tengo el máximo, aquí tengo el valor modal, valor modal, y el máximo aquí está en este punto. Este es el punto porque aquí está el máximo de la curva. Exactamente eso es lo que tenemos ahí con respecto al valor modal. Entonces, lo que tenemos acá es
un ejemplo, hemos tomado la misma serie anterior, desde 1 hasta 8, y vamos a determinar el valor modal de esta distribución. Está en la MOA hasta 5. Aquí dice que en este conjunto tenemos un solo valor que se repite más veces, que en este caso, ¿cuál es? El 6. Por lo tanto, la MOA está justamente en el valor 6, que es el valor que tiene máxima frecuencia. ¿Qué pasaría en estos dos ejemplos que tenemos acá? Por ejemplo, aquí tengo la variable sexo y aquí tengo la variable número de hijos. Entonces, podríamos encontrar el valor de la MOA. Y aquí ponemos atención a algo que yo creo que es importante tener presente. Los dos indicadores anteriores, la mediana y la media aritmética, solo se pueden calcular si la variable es numérica. Si la variable es de atributo, la media y la MOA no existe. No hay posibilidad de calcular. Ya. ¿Qué pasa? Perdón, la mediana y la media aritmética no se puede calcular si la variable es de atributo. Pero ¿qué pasa con la MOA? La MOA es el único indicador que yo lo puedo calcular para variables de atributo y para variables numéricas. Por ejemplo, acá, el sexo es una variable de atributo. Entonces, yo puedo determinar aquí cuál es la mayor frecuencia. ¿Cuál es la mayor frecuencia? La mayor frecuencia es la modalidad mujer. Entonces, el valor modal, el que más se presenta, mujer. Ese sería el valor modal asociado a esta variable. ¿Ya? Y en el caso de la variable número de hijos, ya estoy hablando de una variable numérica, donde tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí claramente se ve que el valor modal está ubicado en 0, es decir, que la variable, el valor MOA, la MOA 0, es decir, equivale a que el valor que tiene más frecuencia es no tener hijos, es decir, es una población que tiene la particularidad de tener su valor modal, que es una especie de promedio, en 0, en este caso. Esa sería la aplicación al caso de una variable discreta y una variable cualitativa. ¿Qué pasa cuando la variable se presenta en intervalos continuos? O discretos, pero como intervalos. Entonces, lo que tenemos aquí, al igual que con la mediana, una fórmula para calcular esto, que consiste primero en ordenar los datos de menor a mayor, obtener la frecuencia acumulada, las frecuencias con obtener aquella frecuencia, aquí, perdón, aquí, ¿ya? Las frecuencias con mayor valor, ¿ya? Con mayor valor, y que lo asociamos con N sub I, y calculamos para ese intervalo la MOA usando el nivel inferior y una partición del intervalo que se lo vamos a agregar considerando la amplitud del intervalo y las frecuencias acumuladas antes y después del valor donde está la variable. Entonces, también lo vamos a ver aplicado en un ejemplo posteriormente. He dejado esos casos porque puede terminar siendo engorroso el cálculo inicial con estas expresiones, así que lo vamos a ver más adelante con una aplicación. Ya, el tercer indicador que vamos a ver tiene que ver con los indicadores de posicionamiento. Ya, con el indicador de MOA, nosotros ya hemos visto aquellos indicadores resúmenes que tienen que ver con la tendencia central y que se resumen en 3. La media aritmética, la mediana y la MOA. Básicamente estos 3 indicadores son los que nosotros vamos a considerar dentro de los indicadores de tendencia central.
Ya, ahora, existe otro tipo de indicadores que tienen que ver con los indicadores de posicionamiento, que veamos acá. Ahora vamos a pasar a los indicadores de posición. Y así, posteriormente, terminemos los indicadores de posición, vamos a pasar a esto y a esto. Y ese sería el camino por el cual vamos a transitar durante estas clases. Entonces, cuando hablamos de estadísticos de posicionamiento, vamos a definir un concepto que se llama cuantil de orden alfa, como esto es un número, simplemente un valor de la variable debajo del cual se encuentra una frecuencia acumulada, ¿ya? En los casos particulares de estadísticos de posicionamiento son los que se denominan percentiles, cuartiles, deciles, quintiles. Son términos muy usados hoy día, sobre todo aquellos que dicen relación con ubicar, ¿no es cierto?, por ejemplo, los cuantiles más de los ingresos más altos se habla, o los percentiles en el caso de las mamás que llevan sus hijos, por ejemplo, a pesarse en la primera etapa de vida de los niños. Los médicos le hablan a su mamá sobre la posición que ocupa su hijo en peso y en talla respecto, en el percentil que se ubica respecto de la población global. Entonces le dice, mire, este chiquito se ubica en peso, está muy bien, está en el 90% de la población normal de los niños, ¿ya? Pero podría decir, mire, en altura no está muy bien, está en el 60% de la... Entonces, eso del percentil 60 correspondería justamente a esa posición. Entonces, uno entiende la idea simplemente mencionando la posición que tiene respecto del resto del grupo. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es poner la altura de las personas, que se grafica que hay un mono que es más chico que otro, se fija. Entonces este individuo más grande significa que esta curva está reflejando las alturas de las personas, este eje es la altura, y esta es la frecuencia con que ocurre. Entonces este individuo está ubicado justo en la parte que divide el 70% del 30% de la curva, y aquí estaría el 30% de los individuos que son más altos que él, y aquí estaría el 70% de los individuos que son más bajos que él. Entonces, esto representa el percentil 70, ¿verdad? Si usted estuviera aquí en el centro, sería el percentil 50, aquí está el 50 que supera a su altura, y aquí el que está abajo. Por ejemplo, él tiene este percentil, él supera a ese grupo, pero todo el resto de acá es superado en talla a ese individuo que está acá. Entonces, existe una forma también de presentar estos como percentiles dividiendo el cuantil por 100, y en este caso, por ejemplo, la mediana sería el percentil 50, porque si yo pongo acá 50 dividido por 100, esto sería dividida en dos grupos el conjunto. El percentil de orden 15, si yo pongo 15 dividido por 100, me quedaría el 15%. Quiere decir que el percentil 15 deja por debajo el 15% de las observaciones y por arriba deja el 85%. Si yo divido el conjunto en 4 grupos, entonces doy origen a los cuartiles. Si los divido en grupos de 10, doy origen a los deciles, y así sucesivamente. Cuando yo divido el grupo en cuatro partes, quiere decir que voy a encontrar un primer cuartil, un segundo cuartil y un tercer cuartil. O sea, voy a dividir el grupo en partes de 25, en partes de 50 y en partes de 75. Cuando lo divido en mediana, solamente lo puedo dividir en partes de 50, porque el medio corresponde al 50. El cuarto responde a 25, el segundo cuarto responde a 50, el tercer cuarto responde a
75. Si yo lo divido en deciles, entonces sería en 10 grupos. Primer decil, segundo decil, tercer decil, décimo. Si pongo quintiles, serían 5 grupos. Primer quintil, segundo quintil, primer quintil 20%, segundo quintil 40%, 60, 80 y 100%. Y así sucesivamente. Entonces, acá tengo las posiciones que van ocupando los conjuntos cuando yo los voy dividiendo en partes. Por ejemplo, primer cuartil, ahí está el primer cuartil, primer 25%. Segundo cuartil supera el 50%. Tercer cuartil supera el 75% y va siendo superado por otro. Aquí está dividido en deciles. Primer decil supera el 10%. Segundo decil supera al 20%. Supera al 30%. Pero es superado, el primer decil supera el 10%, pero es superado por todo el resto, que son 90%. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el D50 está superado justo por el 50% y el resto hacia atrás. Y el cuartil 2 es superado por el 50 y el 50. O sea, el cuartil 2 y el decil 5 son los mismos. En otras palabras. Una forma de calcular los percentiles en forma de intervalo es igual que lo que habíamos hecho anteriormente, que lo vamos a hacer todo en conjunto más adelante, es ordenar nuestros datos de mayor a menor, obtener la frecuencia acumulada y determinar un intervalo donde se cumple la condición que yo quiero y busco el porcentaje que a mí me interesa, el percentil que yo quiero, y determino entonces mi ecuación para encontrar ese percentil de acuerdo con la ecuación que yo tengo ahí. Me gustaría que tuviéramos algún tipo de pregunta, si es que ustedes tienen alguna consulta para no variar los tantos, que ya es bastante. ¿Se está entendiendo? Profe, Dígame. en datos agrupados, Sí, cuando calculamos moda, ya, tenemos que tomar un intervalo modal, que es el que tiene mayor frecuencia, ¿no? cierto. Sí. ¿Y qué pasa si hay dos intervalos con el mismo intervalo modal y el que tiene mayor frecuencia? Ya, buena pregunta. Siempre vamos a tomar, a ver, como una moda puede tener, o sea, el valor modal puede aparecer varias veces en una distribución, nosotros vamos a elegir siempre aquella que tenga la frecuencia más alta. ¿Ah? Sí, pero Sí. ¿qué pasa si la más alta, por ejemplo, es 5 y hay dos intervalos con esa misma frecuencia? Entonces vamos a dos intervalos con la misma frecuencia. Eh, Claro. y esa es la más alta. Entonces tendríamos ahí una zona de varias modas que coinciden en el mismo, en la misma frecuencia, pero tendría diferentes posiciones. Ahí no hay una claridad respecto a la moda, porque puede estar en cualquiera de los puntos. ¿Mm? En cualquiera de los valores. Cualquiera de los valores Ah, ya, ok, lo podríamos considerar como ok, un valor modal, o sea, porque está como indefinido. Exactamente, eso sería. ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, efectivamente voy a subirla, como me preguntan aquí, si voy a subir las clases como video. Entonces voy a subirlas como video después. ¿Ah? Así que eh, yo creo que en este fin de semana lo voy a hacer. ¿Mm? Ya, Profe, vamos a... consulta. Sí, Por digo, ejemplo, en el tema de los cuartiles, la división, ujú. justo donde cae, por ejemplo, el 25%, hay un dato. Ese dato, ¿dónde queda? ¿En el primero o en el segundo? ¿O da lo mismo donde lo coloque? Eh, a ver si te entiendo. Primero, el valor del cuartil o el
o el percentil donde tú quieras, siempre va a estar asociado a un número, ¿sí? ¿Ya? Y en el fondo lo que estamos haciendo nosotros es, mediante esa expresión, es encontrar ese número. Entonces vamos a poner aquí, voy a poner un ejemplo, vamos a ver, vamos a compartir este. Vamos a ver un caso. Aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo, esto podría ser un cuartilo, a ver si te entiendo bien. Yo, por ejemplo, esta debe ser un cuartilo o un percentil. Ya, lo que yo voy a hacer es ordenar los datos y ubicar, hoy vamos a ver cómo se hace, pero voy a ubicar el intervalo en el cual va a estar el percentil, ¿sí? O la mediana, o la moda. Ya, entonces, yo encuentro el valor. Pero como está en un intervalo, lo que yo estoy haciendo es tomar yo sé que por lo menos está en el nivel inferior. Este es el nivel inferior del intervalo donde tú encontraste, ¿ya? Claro. Ya. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es posicionarlo exactamente dentro del intervalo, en qué parte está. Entonces para eso le sumo a toda esta cantidad. Y esto es un número. Tengo este dato, lo tengo. Tengo todos estos datos. Imagínate que tiene datos. Entonces, si esto es 10 y esto es 0,1, entonces el resultado del percentil va a ser 10,1. ¿Se entiende? Sí, ya. Eso es. Aquí no hay ambigüedad en dónde voy a ubicar el dato, porque el dato va a estar localizado en el límite inferior del intervalo en el cual por lo menos está en ese punto, de ahí para arriba. Ya, perfecto. Gracias. Y eso es lo mismo para la mediana, lo mismo para la moda, exactamente. Porque si usted ve, mire, vamos a mostrar esta ecuación, miren la forma de esta ecuación. Esta forma tiene esto, mire, este término, y este término, en todas las ecuaciones del percentil y mediana van a ser las mismas. Por ejemplo, ¿dónde está la mediana? Aquí está la mediana, ahí está. Tiene lo mismo, ¿ves? Este término, y este término. ¿Dónde cambia? Cambia de qué forma usted quiere dividir al conjunto. Yo quiero dividirlo en partes de 2, porque partes de 2 corresponde a la mediana. En cambio acá, el percentil, yo lo voy a dividir en partes de 100, porque los percentiles me dicen, ponte que yo quiera 30%, pongo 30 dividido por 100, el 30% sería el 30% de n. Si quiero 50%, pongo 50 y ahí tendría la mediana. Pues son 50 partido por 100 es un medio, ¿no? No me quería n medio, ¿no? Lo mismo antes. Bueno, esa sería un poco la formalidad de esta cosa. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una especie de aplicación así sencilla para entender mejor el concepto de posicionamiento. Imaginemos, ahí está la respuesta ya, pero bueno, no importa. La idea es la siguiente. Miren, si a usted le preguntan lo siguiente, el 5% de los países tiene un PIB demasiado bajo, ¿ya? El 5%, ya. La pregunta es, ¿qué PIB se considera demasiado bajo? Entonces, este valor que usted le están dando correspondería, como es un porcentaje, es un percentil. Entonces lo que está diciendo es que la posición que ocupa los países están justo ubicados en la zona del percentil 5, es decir, que hay un 5% de países que está bajo ese valor y el 95% está sobre ese valor del PIB. Sería el percentil 5. Segunda pregunta, ¿qué PIB es superado solo por el 25% de los países? Bueno, si ese Producto Interno Bruto ocupa la posición que corresponde al percentil 25. ¿Por qué? Perdón, al percentil 75. Porque en este caso, cuando está en la posición 75, querría decir que está superando al 75%, pero hay un 25% de casos que lo superan. Entonces, aquí
aquel correspondería justamente al que cumple con la pregunta que se le está haciendo. Sería el percentil 75. Tercera pregunta, dice, los consumos de las personas se distribuyen simétricamente y se considera atípico los valores extremos de consumo. O sea, por ejemplo, un consumo muy alto es atípico, un consumo demasiado bajo es atípico. Lo que es normal sería lo que están en el centro de la distribución. Entonces, el 90% de los individuos presenta un consumo considerado normal. Ya, si el 90% es considerado normal, ¿entre qué valores se encuentran los consumidores normales? Bueno, si tú tienes el 90 en el centro, ¿cuánto quedan las colas de la distribución? Queda 10%. Y por lo tanto, el 5% queda en un lado y el 5% queda en el otro lado. Entonces, el percentil 5 se ubica en el 5% inferior y el percentil 95 se ubicaría en el superior. Y entre 95 y 5 hay 90%. Por lo tanto, entre estos dos percentiles estaría ubicado el 90% del consumo normal. ¿Entre qué valores se encuentra la mitad de los individuos más normales de una población? ¿Cuáles serían los más normales de una población? Estamos pensando que la distribución es una curva normal, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son los más normales de una distribución? La mitad de los más normales. ¿Ah? Ya, los más normales son justo los que están en el centro. Y la mitad es el 50%. Por lo tanto, el 50% debe estar en el centro. Para que estén justo en el centro de la distribución, tiene que ser entre el cuartil 1 y el cuartil 3. El cuartil 1 representa el 25% y el cuartil 3 representa el 75%. Entonces, entre el 25 y el 75 tengo el 50% de los individuos más normales de la distribución. Con una gráfica se puede ver mejor haciendo la curva normal y poniendo estos valores en la tabla. Así que los invito a que ustedes vayan y traten de incorporar, de resolver esto con una curva y van poniendo la posición y ahí van entendiendo el concepto de acuerdo con lo que habíamos visto anteriormente. Ahora me gustaría mostrarle una gráfica que ya se les había visto yo anteriormente, pero que este diagrama, que se conoce como diagrama de caja, nos permite de alguna manera, dado los conceptos que tenemos ya incorporados, entender mejor qué es lo que está representado en la caja que está acá, que es este indicador. Acá en este eje aparecen los impagos anteriores, y los impagos anteriores son de dos tipos. Aquellos clientes que tenían impagos anteriores, que respondieron sí, y aquellos que no tenían impagos anteriores. Y esta es la tasa de deuda que tiene cada grupo de clientes. Son la tasa de deuda de los clientes que no tenían impago y los que sí tenían impago. Y ahora, si yo miro esta tabla, tengo en esta tabla tengo una representación de una caja sobre la cual yo me voy a referir ahora. En esta tabla, en esta cajita, hay harta información. ¿Qué información tengo yo en esta caja? Primero, esto que está acá representa el percentil 75. ¿Qué significa eso? Que todos los clientes que se encuentran posicionados en tasas de deuda sobre esta línea de aquí, que serían todos estos que están acá, todos estos clientes cualquier cliente que cae acá, por ser esto el percentil 75, representa el 25% de la población de clientes. O sea, el 25% de la población de clientes toma valores a partir de este valor en adelante en tasa de deuda. Este valor que está acá representa el 25%, el percentil 25%. ¿Qué significa eso? Que todos los clientes que están en esta zona, que tienen estos niveles de deuda, que son los más bajos,
representan el 25% de los clientes. O sea, aquí hay un 25% de clientes, aquí hay otro 25%. Como este es el percentil 25 y este es el 75, aquí está el 50% de los clientes. O sea que esa caja contiene el 50% central de los clientes cuyas deudas están en esta zona. Y ese punto que divide este grupo representa lo que se llama la mediana. Por lo tanto, este nivel de tasa de deuda divide a esta población en dos partes. De aquí para abajo, en la mediana, divide esto en 50% y de aquí para arriba el otro 50%. O sea, aquí está el 50% inferior de las tasas de deuda de los clientes en este tramo, y de aquí está la superior de los tramos. Este punto que está acá abajo es el límite inferior de la tasa de deuda de un cliente, y acá están los límites superiores de la tasa de deuda de los clientes, y estos datos son outliers que los voy a mencionar, aquellos que se escapan de esta tabla. ¿Cuándo yo considero un individuo que se escapa de la tabla? Cuando esta caja que está acá, esta caja también tiene otro concepto que tiene que ver con el concepto de dispersión que vamos a ver más adelante. Esta caja que está aquí, si yo la repito, la pongo acá, por ejemplo, esta caja, la pongo aquí, una vez y media por arriba. Si yo tomo esta caja y la divido en una vez y media, todos los valores que están por sobre esa vez y media de esa caja se consideran datos fuera de rango o datos muy alejados. Y lo mismo para abajo, pero abajo no hay datos que cumplan con esa condición, así que no hay datos online. Si yo miro acá ahora, este sería el percentil 75, la mediana, percentil 25, mínimo, máximo, y estos datos fuera de rango. ¿Por qué? Mire, esta caja la divido aquí, la pongo de nuevo, una caja y media, me queda acá. Todos los datos que están fuera ahí son datos fuera de rango. Entonces, y estos fuera de rango son muy importantes, porque estos son clientes que tienen deudas muy, muy altas, y esos individuos es necesario de alguna manera destacarlo por la importancia que puede tener en el caso del análisis que uno esté haciendo de las tasas de deuda, ¿verdad? También uno podría interesarse en este grupo de individuos y en este grupo de individuos diciendo que esto es lo normal, pero estos casos ya son casos atípicos que hay que tratarlos de una manera distinta. O sea, ahí estamos viendo una aplicación importante del uso de estos indicadores en un caso práctico. Por eso estos dibujos son súper interesantes de poder analizar con un poquito más de detalle. Estamos casi ya terminando, pero me gustaría, antes, tenemos un par de láminas a continuación, vienen con las aplicaciones, que las vamos a ver el próximo lunes. Solo yo quería mencionar, este es un ejemplo donde se sacó este dato se sacó del Banco Central, y son los que se llaman los ratios financieros y no financieros de las empresas en el año 2008. Y fíjese que estos datos del Banco Central están asociados a empresas no financieras, donde se miden diferentes indicadores, el de liquidez, pero lo que quiero hacer énfasis es simplemente lo siguiente. Si uno mira esta tabla, ¿qué es lo que observa acá? ¿Qué datos que están entregando en esta información? Este del Banco Central, para que ustedes vean que estos datos se usan. Aquí está, dice cuartil 1, mediana, cuartil 3, cuartil 1, mediana. O sea, lo mismo que estamos viendo ahora. Aquí, en el fondo, hay indicadores que se utilizan en finanzas y que están referidos justamente a expresar estos indicadores que llamábamos de tendencia central y oposición. Aquí está la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3. Son importantes porque seguramente están viendo cuál ha sido el comportamiento de las empresas, qué porcentaje de empresas está por sobre ese valor, qué porcentaje está bajo ese valor, de manera que de acá nosotros podemos detectar inmediatamente información relevante para este caso. Próxima clase vamos a hacer una aplicación donde vamos a ver el cálculo de la media, el cálculo de la mediana, el cálculo de un percentil
vamos a hacer otra aplicación más, donde vamos a tener un ejemplo que vamos a tratar de resolver paso a paso, indicando las definiciones que vimos en los conceptos, y una vez que tengamos resuelto eso, recién vamos a pasar a los indicadores de dispersión, que probablemente alcancemos también a ver en nuestra próxima sesión. Así que yo tengo destinado a hacer la cosa práctica la sesión próxima. Llegaríamos, yo creo que hoy día llegaríamos hasta esta parte de la clase. Si tenemos alguna otra... yo subí este Power, efectivamente, pero le voy a hacer algunas correcciones y por favor véanlo en el portal. Estoy subiendo todavía el material al portal, a Canvas no, hasta que tenga bien despejado la cosa. Si me hacen, si tienen alguna pregunta. ¿No viste? Ahí está el profe. ¿Ah? ¿Alguna consulta, chicos? Que tengan un muy buen fin de semana. Y entonces, Profe, dígame. al final el video este que estaba grabando ahora de la clase, ¿lo va a subir al portal o lo va a enviar por correo? Lo voy a subir al portal. Voy a ver si es que el portal me lo aguanta. Si no, voy a buscar otra forma y ahí te aviso en un correo, les indico por qué medio lo hago, ¿le parece? Vale, profe. Ya. Bueno, Ya, eso lo vamos a hacer ahora. Así que, bueno, que tengan un buen fin de semana, chicos, tranquilos, cuídense mucho. ¿Ya? Igual, profe, chao. Ya, que estén muy bien, suerte.